Buenas noches, profesora. Mi nombre es Gino Picoaga, pertenezco al grupo número 5 y junto con mis compañeros presentaremos la cadena de suministro internacional de la empresa tecnológica de alimentos S.A. TASA y cómo esta empresa peruana logra llevar la anchoveta de nuestras costas hasta mercados globales. Voy a presentarles brevemente la historia de TASA. Esta empresa es clave en el sector pesquero peruano. Todo data del año 2002, con la fundación de Tecnológica de Alimentos S.A., una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de recursos hidrobiológicos, principalmente la anchoveta. A partir de ese mismo año, TASA entra en una etapa de consolidación, integrando múltiples empresas del sector peruano. Este proceso marcó el inicio de una fase de expansión y fortaleciendo a nivel empresarial que le permitió ganar escala y competitividad. Desde el año 2010, la compañía apuesta por el posicionamiento internacional, incorpora tecnología avanzada en sus procesos de producción, eleva sus estándares de calidad y sostenibilidad, logrando consolidarse como líder mundial en harina y aceite de pescado. En la actualidad, TASA opera bajo un marco de sostenibilidad certificado, respaldado con las certificaciones de ISO 9001, la 14001, OSAS 18001, ISO 45001 e IFO RS, garantizando así una producción responsable a nivel global. Su producto principal es la harina de pescado elaborada a partir de anchoveta peruana bajo la partida arancelaria 2301-20-1100. Y todo esto responde a su misión, proveer al mundo de alimentos e insumos marinos de alta calidad aportando la nutrición global de forma sostenible. Buen día, profesora. Mi nombre es Heidi Greselandio Rojas. Ahora vamos a tocar el punto de cadena en suministro internacional del abastecimiento en Perú al cliente final en China. Como primer punto tenemos la demanda. Acá vamos a identificar al cliente internacional, en este caso los acuícolas de China. Y como segundo punto tenemos la parte de inventario. Acá vamos a revisar nuestro stock de anchoveta y insumos para poder evitar el desabastecimiento. Mediante ese análisis procedemos a lo que es la compra de nuestros materiales. Acá vamos a decidir quién va a ser nuestro proveedor, vamos a negociar el precio y se van a fijar también las condiciones de entrega y pago. Mediante ello vamos a llevar nuestros materiales a lo que son al almacén de materiales para así proceder al quinto punto, que es producción y elaboración. En esta parte de producción y elaboración es donde se va a elaborar nuestro producto. Tenemos en cuenta que la parte de producción no forma parte de la cadena de suministro, pero lo tenemos en cuenta para poder saber nosotros en qué momento se está dando la producción de la mercancía, ¿no? De nuestro producto. Como sexto punto tenemos el almacén de productos terminados que van a ser llevados por nuestro transporte local hacia el puerto de Callao para poder llegar al octavo punto, que es aduana peruana. Acá es donde se va a llevar todos los trámites, se va a presentar todos los documentos necesarios ante SUNAT para poder tener la salida sin ningún inconveniente de nuestra mercancía, para así poder llegar al transporte internacional, que va a ser vía marítima, ¿no? Una vez de ello, vamos a llegar a lo que es el puerto de destino, y ahí es donde vamos al punto 10, donde es aduana extranjera. Ahí es donde se van a encargar de verificar que que tengamos todos los documentos y que nuestra mercancía cumpla con lo necesario para que pueda ingresar al país. Como como onceavo punto tenemos a lo que es el transporte local de destino. Se va a llevar el producto hacia el almacén del importador. Y como doceavo punto tenemos al cliente final. Acá es donde se va a entregar la mercancía a las empresas acuícolas y fabricantes de alimentos balanceados en China. Ahora pasamos a la parte de aplicación de estrategias por procesos logísticos. Comenzamos por la parte de demanda. En el proceso de demanda, la estrategia consiste en ingresar a nuevos mercados asiáticos relacionados con la acuicultura. El objetivo es aumentar las exportaciones y llegar a nuevos clientes. El responsable es el gerente comercial, porque define las estrategias de ventas y expansión. Es una estrategia estratégica porque busca el crecimiento de largo plazo. Como segundo tenemos producción. La estrategia es modernizar las plantas y ampliar la flota pesquera para incrementar las exportaciones. El responsable de ello será el gerente de operaciones y producción. Es estratégica porque implica inversión y decisiones de largo plazo. Tercero, tenemos inventario. La estrategia consiste en aplicar el modelo de planificación de ventas y operaciones, lo cual nos permite planificar la producción y mantener un stock adecuado. El responsable es el jefe de logística. Es táctica porque organiza
los recursos para cumplir los objetivos. Como cuarto, tenemos compras. La estrategia es contar con proveedores alternativos como los de Chile para asegurar el abastecimiento durante la veda. El responsable es el jefe de compras. Es táctica porque garantiza la continuidad de las operaciones. Almacén. La estrategia es utilizar blockchain para garantizar la trazabilidad del producto. El responsable va a ser el jefe de almacén. Es táctico porque mejora el control de la cadena logística. Como sexto punto tenemos transporte. La estrategia consiste en trabajar con operadores logísticos internacionales. El responsable será el jefe de distribución. Es operativa porque corresponde a las actividades diarias de distribución. Como séptimo punto, cliente. La estrategia es abrir nuevos canales comerciales en Europa y Estados Unidos. El responsable será el jefe de atención al cliente. Es operativa porque fortalece la gestión diaria de los clientes. Cotao tenemos sostenibilidad. La estrategia es mantener certificaciones como FOS y Marine Trust. El responsable es el gerente de calidad. Es estratégica porque fortalece la imagen de la empresa y facilita el acceso a mercados internacionales. Ahora quiero enseñarles el ciclo completo de pedido, desde que ingresa a la orden hasta que el producto queda nacionalizado en China. En total toma 44 días y se divide en 6 etapas. La primera es la transmisión del pedido, que toma 2 días. Aquí la orden de venta se genera vía SAP, plataforma EDI, y el cliente ratifica la recepción. Sigue el procesamiento de pedido con 3 días, donde se verifica el stock, la condición FOB y se valida el crédito documentario. Luego la elaboración de pedido, la etapa más operativa a nivel de la planta, con 5 días, donde se realiza el control de calidad, el envasado en sacos de 50 kilogramos y se coordina el transporte respectivo. Después la etapa de trámite del DAM, que toma 2 días, se cargan los contenedores en el puerto del Callao y se remite electrónicamente la declaración aduanera de mercancías a SUNAT. La etapa más larga es la entrega en tránsito marítimo con 25 días. Aquí se emite el Bill of Lading, el certificado de origen y el packing list, y la mercancía zarpa hacia su destino. Finalmente, el despacho en destino toma 7 días, a donde la aduana china realiza la revisión documentaria respectiva, el pago de tributos y la inspección fitosanitaria. En resumen, son 44 días en total para la empresa tecnológica de alimentos SA, con destino a China y a través del medio de transporte marítimo. Bueno, yo voy a hablar sobre las exportaciones FOB en la empresa TASA. En este gráfico que podemos observar se muestran las exportaciones FOB de la empresa TASA durante el periodo de 2021 y el 2025, medidas en millones de dólares. Se observa que en el 2021 y el 2022 las exportaciones se mantuvieron relativamente estables, con valores superiores a los 500 millones de dólares. Sin embargo, en el 2023 hubo una fuerte caída del 46%, debido principalmente al fenómeno del niño costero, lo cual redujo la disponibilidad de anchoveta y también afectó, por lo tanto, la producción de harina de pescado. Posteriormente, en el 2024, la empresa logró una importante recuperación, registrando un crecimiento del 104% gracias a la mejora de las condiciones marítimas y también al aumento de la actividad pesquera. Finalmente, en el 2025, las exportaciones crecieron un 6% adicional, alcanzando aproximadamente 617 millones de dólares, lo cual fue el valor más alto del periodo analizado. Además, también es importante destacar que China fue el principal destino de las exportaciones de la empresa TASA durante todos estos años mencionados, consolidándose como su mercado más importante, como ya lo hemos podido comentar. En conclusión, el desempeño exportador de la empresa depende mucho de la gran medida de las condiciones ambientales que afectan en la pesca, pero también de la fuerte demanda del mercado chino. Bueno, en esta siguiente diapositiva se muestran los principales operadores logísticos que participan en el proceso de exportación de harina de pescado de TASA hacia China. Cada uno cumple una función específica dentro de la cadena logística internacional. En primer lugar, la empresa TASA, que es la exportadora responsable de producir y comercializar la harina de pescado. Luego interviene el agente de aduanas Hard Rock, Aduanas SAC, quien se encarga de elaborar la declaración aduanera de mercancías, lo que es la DAM.
y también de realizar los trámites necesarios para la exportación. La mercancía sale por la aduana marítima del Callao, que supervisa y autoriza legalmente la salida de la carga del país. Antes del embarque, la carga es almacenada temporalmente en DP World Logistics SRL, donde permanece hasta ser embarcada en el buque. Luego, el transporte internacional es realizado por Ocean Network Express, SAC, que es la empresa encargada del traslado marítimo de la mercancía hacia China. Finalmente, el país destino es China, como ya lo sabemos, que es el principal mercado para exportaciones de harina de pescado de la empresa TASA, debido a su alta demanda para la producción de alimentos balanceados destinados a la acuicultura y a la ganadería. En conclusión, la exportación de TASA requiere la coordinación de varios operadores logísticos, donde cada uno cumple un rol específico para garantizar que la mercancía llegue hacia China de manera segura, eficiente y cumpliendo con toda la normativa correcta. Buenas noches, mi nombre es Sebastián y bueno, continuando con la distribución física internacional, ahora yo explicaré el medio de transporte seleccionado para la exportación de harina de pescado de Taza hacia China. Bueno, la vía elegida es el transporte marítimo y la ruta tomada como referencia parte del pueblo de Callao en Perú y llega a Xiamen en China. El tránsito aproximado de 35 días y se cuenta con una frecuencia de salida semanal. Y bueno, con respecto al itinerario, se presentan 8 puntos portuarios. Si consideramos el puerto de origen y el destino final, entre ambos aparecen 6 escalas intermedias: Manzanillo, Tokio, Keelung, Dachanbai, Hong Kong y Yantian. Y bueno, estas escalas y los posibles transbordos explican por qué el tiempo puede variar dependiendo de la naviera y del servicio contratado. Bueno, se eligió el transporte marítimo porque la harina de pescado se exporta en grandes volúmenes y bueno, en ese tiempo de operación el barco ofrece una mayor capacidad y un costo por tonelada considerablemente menor que el transporte aéreo. Aunque el avión sería más rápido, su costo sería demasiado elevado por un embarque industrial de estas características. Además, según UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial se moviliza por vía marítima. Y bueno, en el cuadro se comparan distintas navieras, los tiempos van desde los 28 días en Evergreen hasta los 48 días en CGM. Sin embargo, la elección no debe depender únicamente de cuál sea más rápido. También deben evaluarse el costo del flete, la frecuencia de salida, la confiabilidad, los transbordos y los días libres otorgados en destino. Bueno, finalmente se plantea evaluar una conexión entre Callao y Hong Kong con una referencia aproximada a 32 días. Bueno, esa alternativa podría reducir intermediarios y traslados internos, pero primero tendría que confirmarse mediante cotizaciones e itinerarios reales. Y bueno, en conclusión, nosotros creemos que el transporte marítimo continúa siendo la opción más conveniente para TASA, mientras que la mejora dependerá de seleccionar la ruta y la naviera que ofrezcan el mejor equilibrio entre costo, tiempo y confiabilidad. Y bueno, ahora le paso a mi siguiente compañero que continuará con lo que es los costos y el tiempo total de la operación. Listo. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Víctor Alejandro Pasache Lozano y ahora vamos a hablar un poco de la estructura de costos de la distribución física internacional. Podemos observar la estructura de costos para, para exportar 8 contenedores de harina de pescado hacia China. El costo total de toda la operación es de aproximadamente $23,761. El tiempo total de la cadena logística es de 45 días. Si analizamos el primer gráfico, que corresponde al país de exportación, vemos que los costos se generan principalmente durante los primeros 4 días, donde se realizan actividades como el almacenamiento temporal de la carga o también trámites aduaneros y la preparación de los contenedores antes del embarque.
Ahora, el segundo tráfico, pues representa el tráfico internacional, el segundo gráfico representa el tránsito internacional y lo que viene a ser el país del importador. Podemos verificar o notar que tanto el costo como el tiempo aumentan considerablemente. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que aquí se incluye el transporte marítimo hacia China, que es la etapa más larga y también la más costosa del proceso. Y bueno, finalmente debajo de los gráficos, pues se destaca el flete internacional, ¿no? Y el depósito temporal son los componentes que tienen mayor impacto en el costo total. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que aunque exportar implica una inversión importante, de todas maneras TASA mantiene una cadena logística competitiva al mover grandes volúmenes de mercancía de forma eficiente hacia lo que viene a ser su principal mercado, que es China. Ahora, viendo la matriz de indicadores por proceso, pues podemos ver los KPIs o indicadores logísticos que utiliza TASA para medir su desempeño. La mayoría de los resultados cumplen con las metas esperadas, especialmente en inventario, transporte y satisfacción al cliente. Sin embargo, hay dos aspectos que no se están cumpliendo de manera adecuada y que podrían mejorar, que son la variabilidad de la demanda y el cumplimiento de los proveedores. Estos son aspectos que están debajo de lo esperado, pero que se pueden mejorar con el tiempo para que así todos los indicadores estén de forma ordenada y que cumplan con lo que TASA está esperando. Bueno, como conclusión, podemos decir que TASA tiene una cadena de suministro bastante sólida y eficiente. En el 2025, si vemos aquí, en el primer recuadro, TASA exportó más de 117 millones de dólares, teniendo a China como su principal mercado. Además, cumple con la mayoría de sus indicadores logísticos, como vemos en el último recuadro. También podemos verificar que, aunque tiene oportunidades de mejoras en la gestión de la demanda y los proveedores, está de acuerdo con todos los parámetros deseados. Finalmente, también tasa, se tiene esperado o se plantea que pueda haber lo que viene a ser una expansión a nuevos mercados, y así también optimizar la ruta marítima para poder seguir siendo una empresa más competitiva. Finalmente, nuestro trabajo se desarrolla utilizando fuentes confiables como TASA, Produce, Mincetur, SUNAT y Aduanet, IFO y ANCTAD, las cuales respaldan la información empresarial, aduanera y relacionada con el transporte marítimo. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.